Desde la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, sean todos en este hermoso domingo de Palmas bienvenidos a este servicio de alabanza y adoración para la gloria de Dios, nuestro único, verdadero Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, quien entró a Jerusalén en ese domingo, donde toda una población lo alababa y le daba la bienvenida. Más, Él conocía los corazones de cada uno, así como conoce su corazón y conoce el mío. Le damos una linda bienvenida también a nuestro Señor Jesucristo, pero con corazones sinceros. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios y le dan la bienvenida a sus vidas? Porque Él entró triunfante a nuestros corazones, mente y todo nuestro ser, y aún en nuestras familias. Qué alegría, donde quiera que usted esté conectado en esta mañana con nosotros, quiero darle la bienvenida a todos por igual. ¿Por qué no me acompaña un segundito en esta oración para darle gracias a Dios por este hermoso domingo? Querido Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia y nos postramos con corazones contritos y humillados delante de ti. Pues tú eres soberano, tú eres Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, y por los siglos se ha dicho esa frase y nosotros la decimos como confesión. Te alabamos y te glorificamos por darnos el privilegio y la oportunidad de estar en este domingo reunidos, ¿no? Tanto los que hermanos allá afuera, del otro lado de sus pantallas, de celulares, televisores, lo que sea, gracias por ello, Señor. Desde aquí los bendecimos y te damos la honra y la gloria. Y gracias por los hermanos que participan para que este servicio pueda llegar a miles de personas en esta semana. A todos, Señor, les bendecimos en este día y te damos a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué le parece si tenemos nuestra frase de victoria en la palabra de Dios y todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella? Amén. Qué alegría entonces compartir con ustedes en esta linda y hermosa mañana. Increíble, estamos ya en Domingo de Palmas, donde la cristiandad hace un giro de repente para pensar en el Mesías, en el Señor, recordar esa última semana, este domingo, el comienzo de la última semana del Señor Jesucristo con nosotros, el Domingo de Palmas. Cuando yo era pequeño, era un niño, recuerdo vívidamente que mi mamá nos llevaba al centro de la ciudad, allá en Honduras, San Pedro Sula, y entonces recuerdo ahí 4, 5 años, 6 años que nos llevaba un día como hoy, Domingo de Palmas, a la procesión de la ciudad, y yo recordaba con mucha alegría que cuando uno es niño, uno ve la algarabía de las personas. Yo miraba a las personas con unas palmas y nosotros nos poníamos a la orilla de la avenida, miles de personas, y yo pequeño agarrado de mi mamá y oía que la gente decía: ahí viene, ahí viene. Y yo miraba a los lados y ¿quién viene? ¿Quién viene? Y la gente decía: ahí viene, y levantaban las palmas. Y entonces yo recuerdo vívidamente que decía: ¿quién viene? Y la gente empezaba a decir: ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Y entonces, y toda la gente levantaba las palmas y yo estaba ahí viendo que ahí venía Jesús, y ahí me metía así para ver dónde venía Jesús, y de repente entonces se acercan y oigo más fuerte: ahí está Jesús. Y volteo a ver a Jesús. Sí, venía en un burro sentado, y yo quería ver a Jesús y le buscaba los ojos. Recuerdo la mirada de Jesús, yo quería que Jesús me viera, y entonces yo lo miraba, pero su mirada no estaba enfocada en mí, su mirada estaba perdida, su mirada estaba en otro lado, y yo decía, todos decían: ahí viene Jesús, y yo decía: ahí está Jesús, pero él no me miraba. Y luego venían otros personajes y me quedé esperando la mirada del Señor Jesús. Y yo procesaba todo esto como: ¿por qué Jesús no me miró? Y así, hasta que un día en su palabra conocí que Jesús sí me miraba, pero no a través de una figura, me miraba a través de Él, de su presencia, de lo que realmente es Dios para nosotros. Amén.
Y por eso quiero hablarles en esta hermosa mañana de este domingo de Palmas, y quiero enfocarlo en algo tan práctico y tan sencillo, que la mirada del Señor Jesucristo sigue aquí viendo a sus hijos para quitar de nosotros todo temor. Mire, escúcheme, como discípulos de Jesús, espero que usted hoy en esta mañana pueda filtrar que las formas de todas nuestras decisiones en todos los aspectos de nuestras vidas no es el mismo proceso que el mundo mira las cosas. Porque el mundo no puede ofrecer a Cristo. Solo Él se puede ofrecer. Y el mundo puede filtrar todo, pero no tiene sentido si no está Jesús ahí. Por eso nuestro filtro de procesamiento en todos los aspectos es la palabra del Señor. Amén. De hecho, mire lo que dice el apóstol San Pablo allá en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice lo siguiente: escuche, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, escuche, agradable y perfecto, dice el apóstol. No adopten, repita conmigo, diga, escríbalo: no adoptaré las costumbres de este mundo. El mundo puede celebrar una Semana Santa, pero si Jesús no está reinando en su corazón, el proceso no es el mismo. Porque todas las semanas son santas para los hijos de Dios. No somos de este mundo, no somos como todos los demás, dice el apóstol San Pablo. No adopten las costumbres de este mundo. No debemos vivir dominados, dice Pablo, por los temores del mundo, por el miedo del mundo. Por eso el título de este sermón se llama ¿Miedo o esperanza? ¿Cuál te gobierna? Y como hijos de Dios e hijas de Dios, debemos de ser guiados y gobernados por lo que dice la palabra del Señor. Amén. Amados hermanos y hermanas, no me refiero a ese miedo de espantos que crea Hollywood o miedos chistosos de la farándula, no, sino a ese miedo que causa el no saber que mañana vendrá. Ese miedo que viene a controlar lo que usted ni yo podemos controlar. Por eso tenemos miedo. Por eso hay alguien soberano sobre nosotros. Yo entiendo que usted y yo tenemos temores de alguna manera, tenemos miedos. Y quiero llevarlo un momentito a definir la palabra miedo. Según el diccionario de Google, una vez más, el miedo es recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que deseas. Que te suceda algo contrario a lo que deseas. Y esa es la definición de esta palabra. Entonces me dediqué a hacer una ligera investigación que dice el mundo en cuanto al miedo. Y entonces investigué que la Asociación Estadounidense de la Ansiedad y la Depresión relacionan el miedo a lo siguiente: los trastornos de ansiedad se desarrollan a partir de un conjunto complejo de factores de riesgo que incluyen la genética, la química cerebral, la personalidad y escuche, y los eventos de la vida. Factores que afectan. Y según esta
asociación dice que la ansiedad son las enfermedades mentales más comunes en los Estados Unidos de Norteamérica. Afectan a un 40 millones de adultos en este momento, mayores de 18 años. O sea, una población, un 18.1% de personas son afectadas por estas cosas del miedo y de los trastornos. Bien, la Escritura nos previene y nos anima, amén, a conocer la palabra del Señor. Entonces seguí investigando para ver los porcentajes de algunas áreas donde las personas tenemos algún tipo de miedo. Y encontré muchas, más de 80, según la Universidad de Chapman aquí en los Estados Unidos. Y entonces saqué unas poquitas, no de 80, ¿no? Saqué unas 8. Y estas porcentajes fueron antes, precisamente a finales del año 2019, antes de la pandemia. Y escuche el porcentaje de personas con algún tipo de miedo. Personas, dice, personas que yo amo se puedan enfermar, un 66.7%. Es el número más alto. Todos tenemos temor de que alguien que amamos se nos enferme. Es normal y Dios lo entiende. Personas que yo amo pierdan la vida, un 62% de estas encuestas. Un calentamiento global, 57%. Hay preocupación por los cambios atmosféricos de nuestro mundo. No tener suficiente dinero para el futuro, un 55.7% de personas tienen este temor. Es normal. Colapso económico financiero, un 55.3%. No puedo pagar los gastos médicos, un 53%. Y escuche, pandemia o epidemias mayores, un 42%. Antes del 20, hoy es al revés. Un 95% de personas en el mundo tienen temor. No tener suficiente dinero para pagar la hipoteca de mi casa o mi renta, un 40%. Y Dios mira todas estas cosas y los temores de todos nosotros. Y encontré una bien chistosa y curiosa. Tenerle miedo a los zombies, 9.3%. Así que hermanos, si usted le tiene miedo a los zombies, empieza a leer más la palabra del Señor. Pero me llamó la atención esto, los problemas que el mundo ve. Y a veces muchas personas no pensamos en el miedo, no pensamos en temor, y está bien. Pero todos tenemos algo donde tenemos ansiedad, donde tenemos estrés, donde tenemos preocupaciones. Y Jesucristo nos abre su palabra, nos abre todo su corazón y toda su mente para que nosotros podamos conocer a Él, que tiene suficientes recursos para que nosotros podamos vivir de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Hay un dicho muy popular, antiguo aquí, que dice lo siguiente: cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todos tus problemas comienzan a parecerse a los clavos. Por eso los cristianos tenemos a Jesucristo, para que todos nuestros problemas sean llevados por Cristo Jesús. Venid a mí, dice el Señor. Por eso en esta mañana Quiero llevarlo con 3 diferentes formas en que no somos como el mundo. Porque Pablo dice, no se acoplen a este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces usted y yo no podemos vivir bajo los estatutos o formas del mundo. Por eso, la primera forma en que no somos como el mundo. Número 1, es porque vivimos por fe y no por miedo. Jesús, después que hizo su entrada triunfal aquel domingo hacia la ciudad de Jerusalén,
Unos días después, dice la escritura en San Juan 14:27, lo segundo, note las palabras. Los discípulos ya Jesús estaba preparándolos, estaban angustiando. Ellos no tenían ni idea de lo que venía porque no entendían el mensaje. Y Jesús dice las hermosas palabras: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como otra vez diga el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Escuche la palabra, tenga miedo. Dígalo conmigo: no dejaré que mi corazón se turbe y tenga miedo. Diga: no tendré miedo, porque Dios está conmigo. Porque Jesús dice que la paz que Él nos da no es como el mundo. Por eso cuesta entender a la iglesia de Jesús y a los cristianos comprometidos que aman a Dios, porque viven de acuerdo a esa paz que viene de arriba hacia abajo, de Dios hacia nosotros. Yo no sé si usted está viviendo con miedo o con ansiedades en este momento, porque todos tienen miedo afuera de lo que va a pasar. Muchos hacia dónde va la economía. No sabemos qué vendrá mañana. No sabemos si la vacuna me va a hacer efecto o no. Hay miedo. Las consecuencias que está dejando la pandemia, la falta de trabajos en muchos lugares. El dinero para familias está escaseando. Sí, otros no nos damos cuenta de lo que pasa en el mundo, pero esta es la realidad. Por eso estas estadísticas siguen creciendo y estos números. Por eso Jesús nos anima a confesar que vivimos por fe y no por lo que el mundo dice. Y esto hace la diferencia en usted y en mí. Leyendo y buscando de la Escritura, este mismo pasaje de Juan 14:27, me pareció interesante la versión de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Y dice este mismo pasaje de Juan 14:27, note lo siguiente, qué interesante. Jesús dice: les dejo un regalo. Note, dígalo, regalo. Y luego 2 puntos, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Digan ustedes: no tengo miedo. Note qué interesante esta interpretación. Un regalo. Les dejo un regalo, dice Jesús. Este es un regalo para ustedes. Alguien debería de abrir este regalo en esta mañana. Amén. Si alguien le da un regalo a usted, debe estar emocionado. A mí me gusta cuando alguien me da un regalo. Y lo primero que usted hace, lo abre. Y la Biblia dice: Jesús, te doy un regalo. Paz en tu mente, en tu corazón. Entonces yo quiero esa paz. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por ese regalo? Diga: gracias, Señor, por ese regalo que me has dado en este momento. Ese regalo de la paz que solo viene de ti. Cuando el resto del mundo vive con miedo, nosotros, usted y yo, abrimos el regalo de Dios, su bendita palabra. Y en la palabra del Señor yo puedo encontrar lo que Él tiene para mí. Sí, el diablo quiere que yo viva con miedo y con angustias y temores, pero Cristo ha venido a disipar todos esos miedos cuando Él entró a aquella ciudad, así como entró a mi vida. Es una paz que solo viene del cielo. Amén. Dios no, amados hermanos, Dios no está desconectado de este mundo. A Dios no lo va a sorprender nada de nosotros. Él todo lo conoce. Dios no tiene miedo. Dios no sufre de pánico. Diga: Dios no sufre de pánico. Usted no debe temer, porque usted y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso ese amor de Dios en nosotros repele todas esas cosas que el mundo no puede entender. Tenemos entonces que recordar que nuestro Dios
siempre es fiel. Él siempre tiene el control de todo. Me gusta saber que mi Dios controla todo. No algunas cosas, todo, porque mi Dios es un Dios bueno, dice la Escritura. Nuestro Dios tiene un plan para todos nosotros. Nuestro Dios nunca nos dejará, así dice la Biblia. Nuestro Dios, Él nunca nos abandonará. Dios está obrando para el bien suyo y el bien mío, aunque usted y yo no lo podamos entender ni lo podamos comprender. Él está allí. Cualquiera que sea su batalla o mi batalla que estemos enfrentando, nuestro Dios está con nosotros. Pablo dice, si Dios con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Aun cuando nuestro corazón se parte en dos, cuando tenemos que despedir a un ser amado, a alguien que amamos con todo nuestro ser, y ya no está, ahí está el Señor también con usted, consolándole. De hecho, hablando de no, el apóstol San Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, note lo siguiente: porque no, diga, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y diga, dominio propio. No. Que alguien diga por ahí, yo no tengo espíritu de cobardía. Yo no tengo espíritu de cobardía, tengo el Espíritu Santo del Señor. No estamos en pánico, tenemos la paz de Cristo. No tenemos miedo porque vivimos por fe y nos movemos por fe, porque todo depende del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos ha dado ese regalo de gracia y de salvación. Jesús vino a darnos el mejor regalo ese día que entró a Jerusalén. No para ser solamente victoriado como el Mesías, el Rey que venía. No llegó a quedarse en la ciudad de Jerusalén, sino que vino a morir días después. Y el siguiente domingo resucitó de entre los muertos, para darnos a nosotros vida y vida eterna. Y ahora decir, yo soy tu Dios y estaré contigo siempre. Jesús en su agonía, antes de su sufrimiento en la cruz, hizo la voluntad del Padre y aún en la misma cruz glorificó al Padre. Hizo una entrega total por usted y por mí. No se escatimó él mismo al entrar a Jerusalén. No fue solamente a pasar un buen rato. Se entregó en cuerpo, vida, alma y todo por usted y por mí hasta llegar a la cruz. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama amor sacrificial. Por eso nuestro segundo punto es que somos sacrificiales y no egoístas. Jesús en su entrada triunfal no fue egoísta. Se entregó a sí mismo. El diablo quiere que no seamos sacrificiales. Porque si usted no es sacrificial, usted se concentra en usted mismo. Y Dios no nos enseña eso. Jesús no se concentró, tuvo temor, tuvo miedo en la oración en Getsemaní. Padre, si es posible que esta copa no pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para evitar y destruir el miedo hay que hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. Sí, había gente que decían, bendito el que viene, pero viene a darnos. Viene a darnos lo que buscamos. Bendito Diosito que me saca de apuros. Quizás muchos decían eso. Los cristianos debemos de ser sacrificiales y no egoístas. Sin Cristo es que somos egoístas. Solo puras palmas y no Cristo.
Así como los niños de 2 años, ¿lo ha visto los niños de 2 años qué egoístas son? Nadie les enseña a ser egoístas, pero no comparten nada con nadie. Esto es mío y este es mi juguete. Así somos muchos delante del Señor. Yo creo que a nadie se le enseña en la vida a no ser egoísta. Todos venimos programados con esa actitud. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de ser sacrificiales para ahuyentar todo temor y miedo, porque nos parecemos a Jesús, porque Cristo no es egoísta, su naturaleza no es así. La Biblia dice que Él es amor, es un amor sacrificial, aunque no, aquel que dio su vida por nosotros y se entregó por usted y por mí. Ese es el mejor ejemplo de amor sacrificial. Si usted y yo somos seguidores de Cristo, entonces no somos egoístas por ningún lado. Somos sacrificiales en lo que hacemos y en lo que somos. Amén. Diga: yo soy sacrificial porque mi Jesús fue sacrificial y tengo la actitud de Cristo. Por eso el apóstol San Pablo, una vez más, a los filipenses dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 3. No hagan nada, escuchen, nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Para eliminar el miedo, hermanos, el temor y cómo piensa el mundo. Entonces debemos ser como el apóstol Pablo nos dice. Es como bendecir a otros. No solo en los intereses que usted busca, sino en los intereses de los demás. Por eso el Señor dejó la iglesia, para que la iglesia también bendiga a los demás de 1000 maneras. Porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando usted bendice su iglesia, la iglesia bendice a otros. Cuando usted no lo hace, usted es egoísta delante del Señor. Por eso en este domingo de Palmas, y recordando cuando Jesús entró a Jerusalén, había muchas personas en aquel entonces que eran egoístas. La mayoría de aquellas personas tendían palmas, cierto, porque creían que ese Mesías que venía a la santa ciudad de Jerusalén era un libertador político. Y muchos creían que estaba a punto de estallar una revolución. Y por eso ellos venían, esa muchedumbre venía a apoyar a aquel líder revolucionario o aquel rey que ellos entendían que los iba a quitar del dominio, del poderío de Roma. Y entonces estaban contentos. Muchos creían relacionar ciertas profecías del Mesías, pero no las entendían. Pero Jesús conoce los corazones. Jesús sabía que esta gente, lo único que querían era su propio beneficio. Tenían miedo de la opresión, pero no entendían que la libertad estaba frente a ellos. Querían que ese Mesías solamente fuera un líder político y no el líder total de sus almas y de su ser. Por eso Jesús dice: no, vayan y búsquenme un pollino, un burrito, porque yo no voy a entrar con un caballo alazán. Yo voy a entrar como entran los reyes humildes, como dice la Escritura. Y entró así a Jerusalén. Por eso Él cumple la profecía de Zacarías y no lo que el mundo dice. El mundo quería un rey distinto y la profecía decía otro. Dice así la profecía de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión. Note, alégrate. Da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. He aquí viene tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde, escuche, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y dice la Escritura más adelante: y los arcos de guerra serán quebrantados y hablará paz a las naciones. ¿No le parece? Paz. Ese es el regalo que Jesús vino a dar. No lo que el mundo quería, no la percepción de quién es Jesús. Para muchos Jesús solamente es un amuleto. Tengo necesidad, dame. Necesito un milagro, hazlo. No, Jesús viene a traer todo para nosotros, no como un amuleto de Semana Santa, sino como el Dios que trae paz a todo el mundo, aunque el mundo no la ve. La paz de Jesús disipa todo temor. Así lo dice la Biblia. En el amor no hay temor. ¿Cuántos dicen eso? En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto
Cristo echa fuera todo temor. Yo no sé si usted está viviendo algún tipo de miedo o de temor en este momento, pero esta palabra es para usted. Precisamente en estos días cumplimos un año que el COVID-19 tomó el mundo por sus manos, pareciera. Nuestros servicios en línea dieron comienzo aquel primer domingo, ¿recuerdan? Ustedes en casa, yo en la mía, sin saber qué hacíamos. Muchos tuvimos temores, lo confieso. Mi temor más grande, como su pastor, era no saber qué sería de muchos de ustedes. ¿Qué va a pasar? ¿Iba a volverles a ver o no? ¿Qué pasaría con sus trabajos? ¿Qué pasaría con sus vidas? ¿Se van a contagiar o no? Y aquella angustia. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? ¿Cuándo se va a volver a abrir? Y todas aquellas angustias. El COVID sí pareciera que empezó a triunfar, pero no pudo hacer algo. El COVID cerró las puertas, pero no pudo cerrar nuestra fe. Amén. No la pudo. Aquí estamos, seguimos predicando. Es cierto, hemos tenido consecuencias, hemos aprendido también. Seguimos predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Hemos hecho y seguiremos haciendo como ministerio cualquier cosa que no sea pecado para alcanzar a las personas, para los que no conocen a Cristo, y llevarles el gozo del evangelio a aquellos que están tristes. No importa dónde estén. El diablo quiso cerrar la palabra de Dios y callarla, y le salió el tiro al revés. Se ha programado y prolongado por todo el mundo. Por eso quiero darle gracias a Dios en este día de Domingo de Palmas, que Jesús sigue triunfante en esta iglesia, en su iglesia, y espero que en su vida también. En este día que recordamos un año desde que nos distanciamos de nosotros, pero no del Señor, ni de nuestro amor. Ese era mi temor. Hemos hecho y seguiremos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. No hemos dejado de predicar su palabra. Amén. Seguimos predicando su palabra. Gracias. Y también quiero dar gracias a Dios por ustedes, miembros de la iglesia San Pablo, por su generosidad y compromiso. A usted me refiero, usted sabe quién es. Que usted no ha dejado de apoyar este ministerio fielmente. Claro, quisiéramos que el resto de la congregación fueran así como usted, pero se lo dejo al Señor. Pero ustedes han cuidado de esta iglesia. Puedo testificar de una familia en particular de nuestra iglesia, que con sus mismas necesidades económicas ofrendó a nuestra iglesia una cantidad sustancial para ayudar a los necesitados y a familias que tuviesen problemas económicos. Eso es negarse a sí mismo y no ser egoístas. Me recuerda la primera iglesia del libro de Hechos. Se reunían para compartir el pan todos los días, dice la Biblia. Se cuidaban entre ellos. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que el Señor añadía a diario a los que estaban siendo salvos. Amados hermanos, las tragedias y necesidades muchas veces suavizan los corazones. Qué triste que no suavicen los corazones de los cristianos en ser sacrificiales. Con todo mi corazón, creo que Dios sí va a usar este tiempo, en este momento, en este mundo, para que su bendita palabra siga llegando a miles de personas que aún viven con miedo en este mundo y que ahora puedan ver a Cristo entrando triunfalmente a sus corazones, hogares, y darles la paz y la vida eterna. Cuando la gente tenga miedo, cuando escuche usted el temor, recuerde la palabra del Señor: estaré contigo siempre hasta el fin. Por eso vivimos por fe,
y no por miedo. Somos sacrificiales y diga, y no somos egoístas. Amén. Por eso, último punto. Me encanta hacemos brillar la luz y no la escondemos. Amén. Dice la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, ¿se da cuenta? Y alaben al Padre que está donde, en los cielos. Desafortunadamente, durante este tiempo hay muchas personas con incertidumbres, tristes, desesperados y ansiosos, que buscan una esperanza en el lugar equivocado. Pero yo le quiero decir que la buena noticia, hermanos y hermanas que tienen fe en Jesús, que ustedes pueden llevar esa buena noticia a miles de personas también. Muchas veces solo hay que hacerle share a un mensaje de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no hay quien la detenga. Qué lamentable es que hacemos share a cosas que no tienen sentido y no compartimos el evangelio de Jesús, cuando Dios ha permitido estas nuevas maneras de propagar el evangelio. Escúcheme, iglesia, el virus puede ser contagioso y es contagioso, pero más contagioso es el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Su gracia se esparce, su esperanza llega y su poder alumbra este mundo. Hermanos y hermanas, cada vez que el mundo se oscurece, la luz de Jesús simplemente es más brillante. Amén. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Somos iluminadores, llevamos esperanza, compartimos nuestra fe. Eso es lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo. No ocultamos la luz, la dejamos brillar. Y sí, vamos a regresar a la iglesia, vamos a congregarnos una vez más, pero tenemos que iluminar este mundo. Y hasta que Jesús no levante su luz entre esta congregación, el Señor seguirá tratando con nosotros. Y espero que sea para el bien. Amén. Por favor, que alguien diga: la luz de Cristo brillará más en mi vida. Eso es lo que debemos de hacer. No somos como este mundo. No nos afligimos como aquellos que no tienen esperanza. Mi esperanza está en el Señor. Diga: mi esperanza está en el Señor. Quiero compartir brevemente con ustedes algunos versículos del Nuevo Testamento que usan la palabra no. Y póngame atención. ¿Recuerda el ángel Gabriel que le dijo a la Virgen María antes de su nacimiento? No temas, te traigo buenas noticias de alegría. Amén. Jesús dijo: no vine por los sanos, sino por los enfermos, por los pecadores y por los heridos y quebrantados. No vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no nos lleva a la tentación, nos libra de la tentación. Amén. No acumulamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. No te preocupes por el mañana, porque cada día tiene su propio afán. Nosotros, como seguidores de Cristo, caminamos por fe, no por vista, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Amén. No oramos para que se haga mi voluntad, sino oramos para que sea su voluntad. ¿Cuántos en esta iglesia dicen gloria a Dios por este no? Amén. Hay buenas noticias, que somos salvos por gracia y no por obras. Somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. No nos cansaremos de hacer el bien, porque sabemos que a su debido tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. Deja, hermano,
que el que comenzó la buena obra en usted o en su vida, la vaya perfeccionando para que no le falte nada. Por esto es que no ponemos nuestras mentes en las cosas de la tierra. Jesús dijo: poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las redes sociales con sus ideas y modernismos huecos, sino en la palabra histórica y santa que no cambia, del mismo Dios que es el Dios hoy, mañana y siempre. Y por eso sí, es cierto, estamos en una batalla, estamos en una pelea, es cierto, así lo dice la Biblia. Pero ¿sabe quién pelea por usted? Pelea a Dios para quitarle todo temor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Son tiempos difíciles, lo entendemos, sí, pero mi Dios está en control. Somos la iglesia de Jesucristo y venceremos el mal con el bien. Sabemos que el Señor no tarda en cumplir su promesa y no nos lamentamos como el resto del mundo sin esperanza. Amados hermanos, Dios se ha glorificado más en este tiempo para nuestra historia. No hemos dejado de predicar y anunciar las buenas noticias. Gracias a Dios por lo que está pasando. Pero yo quiero preguntarle a usted si usted aún no conoce a ese Dios que trae paz y quita todo temor. Está en su palabra. Le invito a conocerlo en la Escritura, porque Dios quiere tratar con usted en este día. Quiere llegar a su corazón. Y no solamente entrar como el día de Palmas en aquella vieja ciudad, sino permanecer en el suyo, en su corazón. Qué alegría que el Señor entonces está con nosotros. Qué alegría que Cristo reina ahora en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, el apóstol San Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Por eso vivimos por fe y no por miedo. Somos sacrificiales, no egoístas. Hacemos brillar la luz de Cristo y no la escondemos. Esta es la iglesia del Señor y Dios tiene para usted su palabra que le ayuda, su Espíritu Santo que le guiará a toda verdad, para amarle, consolarle, aun cuando usted llora. Él es nuestro Señor, Rey triunfante, y un día regresará por su iglesia, por usted y por mí. A Dios y solamente a Dios sea la gloria.